Solo una mujer como Matilde de Flandes podría ser la esposa de Guillermo el Conquistador, una mujer de carácter fuerte. Tuvo al menos 9 hijos que sobrevivieron hasta la edad adulta, algo extraordinario en la Edad Media, y 2 de ellos llegarían a ser reyes de Inglaterra, Guillermo II y Enrique I. En la época de esta historia, el condado de Flandes era una de las entidades políticas más poderosas de los Países Bajos medievales. Situado en la costa de lo que hoy es Bélgica, se encontraba dentro del territorio del Reino de Francia y tenía una importancia estratégica para Inglaterra y para la mayor parte de Europa. Era como un trampolín entre Inglaterra y el continente, necesario para el comercio estratégico y para mantener a los intrusos escandinavos lejos de Inglaterra. Y en este lugar nació Matilde, en el año 1031. Matilde fue la segunda hija del conde Balduino V de Flandes y de Adela de Francia, que fue hija del rey Roberto II de Francia y nieta también del rey Hugo Capeto. Y su vida transcurrió entre los castillos flamencos de Brujas y Lille. Matilde obtendría renombre en su época tanto por su nobleza sanguínea como por su carácter. Y prueba de ello fue que en su temprana juventud se habría enamorado de un noble inglés enviado como embajador a Flandes, de nombre British Mia, a pesar de que él era bastante mayor que ella. Y según la escritora inglesa Agnes Strickland, que se basa en las crónicas de la época de la abadía de Tewkesbury, localidad a la que pertenecía el magnate inglés, la joven osó enviar un mensajero a British, al que le declaró su amor y le propuso matrimonio. Pero mucho más consciente que ella de las implicaciones de una acción así, declinó la oferta. Cuentan que años más tarde, cuando Matilde ya era reina de Inglaterra y regente del reino, en ausencia de Guillermo, ésta usó su poder para despojar a British de todos sus bienes y lo encarceló, hasta que murió poco después, posiblemente envenenado. Pero había un candidato cercano para Matilde al que su padre veía con buenos ojos. En Normandía gobernaba el duque Guillermo, conocido por su origen de bastardo, que se encontraba soltero, y sus nobles le urgían casarse, para conseguir una alianza política y así asegurar la sucesión del ducado. Flandes y Normandía eran vecinos, con problemas similares en sus fronteras, y además Matilde era sobrina del rey de Francia, a quien Guillermo debía obediencia, como señor soberano, y con quien también compartía fronteras Normandía. Entonces, en el año 1050 aproximadamente, Guillermo envió emisarios a solicitar la mano en matrimonio de Matilde, que fueron bien recibidos por Balduino V, pero Matilde se negó a casarse con un bastardo. Según la leyenda, ella le dijo al representante del duque que era demasiado noble para considerar casarse con un bastardo. Y aquí es donde comienza la leyenda. Cuentan que luego de escuchar esta respuesta, Guillermo cabalgaría de Normandía a Flandes y en la ciudad de Brujas encontró a Matilde, cuando salía de misa con sus damas de compañía. Entonces el agraviado y enfurecido Guillermo tomó a Matilde del pelo, la arrastró sobre el barro y le propinó una paliza, sin que nadie pudiera detenerlo, y se volvió a subir a su caballo y se marchó, dejando a la joven en un estado lamentable. Pero otra versión de la historia dice que Guillermo cabalgó hasta la casa del conde Balduino, arrojó a Matilde al suelo en su habitación y la golpeó antes de irse. Naturalmente, el padre de Matilde reaccionó ante este agravio, pero antes de que pudieran desenvainar las espadas, Matilde resolvió el asunto aceptando casarse con Guillermo y con nadie más que no fuera el duque de Normandía, ante el asombro de su padre. Ante las preguntas de su padre le respondió que ahora conocía mejor a Guillermo y que un hombre tan valiente y atrevido como para presentarse en el palacio de su padre y golpearla era sin duda alguien digno de su mano.
Pero existiría otro escollo en el matrimonio de Matilde con Guillermo, y fue el del Papa León IX, que no aprobaba la boda debido a la consanguinidad de los contrayentes, ya que Matilde y Guillermo eran primos terceros. Pero gracias a la mediación de su consejero Lanfranc de Pavia, la Iglesia dio por válido el matrimonio, a cambio de que cada uno construyera una abadía y su iglesia correspondiente. El resultado fue lo que hoy es la Abadía de los Hombres junto con su iglesia San Esteban, mandada a construir en 1063 en Caen por Guillermo, y la Abadía de las Damas junto con su iglesia de la Trinidad, mandada a construir también en el mismo lugar y ese mismo año por Matilde. El matrimonio parece haber sido exitoso, ya que Matilde, cuando tenía unos 35 años, ya había dado a luz a la mayoría de sus hijos, un total de 9, todos ellos nacidos en Normandía. Solo el que luego sería el rey Enrique I nació en Inglaterra. Existe la creencia de que Guillermo le fue fiel a Matilde, ya que no existen evidencias de hijos fuera de su matrimonio. Cuando Guillermo preparaba la invasión a Inglaterra, Matilde sería quien compró y equipó un barco llamado el Mora con sus propios fondos y se lo entregó a Guillermo, y fue la encargada de gobernar Normandía durante su ausencia, guiando con éxito el ducado, periodo durante el cual no se produjeron levantamientos ni disturbios importantes. Pero no solo gobernó Normandía, sino que se preocupó mucho de la educación de sus hijos, los cuales alcanzaron una educación inusualmente buena para los estándares de la época. Luego de la conquista de Guillermo de Inglaterra, Matilde se reunió con él un año después. Llegó a Inglaterra en abril del año 1068 y fue coronada reina el 11 de mayo en la abadía de Westminster. En el año 1070 se produce un conflicto sucesorio en el condado de Flandes, tras la muerte de Balduino VI, el hermano de Matilde. Este había designado como su sucesor a su hijo Arnulfo III, menor de edad, bajo la custodia de su hermano Roberto. Sin embargo, este le disputaría el ducado, y Matilde en este conflicto tomaría partido por su sobrino Arnulfo III, estableciendo alianzas con el rey de Francia, Felipe I, para apoyar a Arnulfo III. Pero este finalmente murió en la batalla de Kassel, ocurrida el 22 de febrero del año 1071, con 17 años. También cuando su hijo Roberto en el año 1077 se rebeló contra su padre por conflictos de poder con sus hermanos, Matilde tomó partido a favor de su hijo y enviaba grandes sumas de dinero a este, que se encontraba refugiado en Flandes, a la vez que trataba de mediar entre padre e hijo, consiguiendo una tregua en la batalla en la Pascua de 1080. Existió la leyenda que cuenta que la reina Matilde creó el famoso tapiz de Bayeux, asistida por sus damas de honor. De hecho, la pieza también es conocida como el tapiz de la reina Matilde. Este tapiz registra los acontecimientos que tuvieron lugar desde el año 1064 hasta el 1066, es decir, durante la conquista normanda de Inglaterra. En él aparecen Guillermo y su hermano el obispo Odón de Bayeux, entre otros muchos personajes. Sin embargo, estudios recientes plantean que sería Odón de Bayeux, el medio hermano de Guillermo, quien habría encargado la confección de este tapiz, que fue realizado por artistas ingleses en Caen. A pesar de la conquista de Inglaterra por Guillermo, Matilde pasaría la mayor parte de su tiempo en Normandía, en Caen, gobernando el ducado y patrocinando causas eclesiásticas, lugar donde en el verano del año 1083 enfermó, muriendo el 2 de noviembre. Tenía 52 años y fue sepultada en la misma abadía que ella había fundado en Caen, la abadía de las Damas de Caen. Según los historiadores, la tumba de Matilde fue profanada y su ataúd original destruido, pero luego sus restos se recuperaron y fueron colocados en una caja sellada y se volvieron a ubicar bajo la losa negra de la tumba original, lugar donde permanecen hasta la fecha.
Y esta es la historia de la temeraria y olvidada reina de Inglaterra, Matilde de Flandes. Espero que les haya gustado. Gracias a todos por ver nuestros videos. No olviden darle like y compartirlo para que otras personas amantes de la historia puedan conocerla. Hasta el próximo video, donde seguiremos aprendiendo historia. Chao.